Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Tenemos a la banda Flip, que es la segunda vez que la reaccionamos, y todo esto es gracias a Alexi, que patrocina la reacción. La canción es Catoniago. Bueno, de hecho, es una doble reacción. Sí, es una doble reacción. Y después, Love the Toxic City Tour at Liquid Room 2014. Eh, bueno, la primera, pues veo el título que más o menos entiendo, pero la segunda, pues habría que hacer aquí un esfuerzo ahora por intentar saber cómo se pronuncia, porque la canción ahora mismo no tengo manera de saberlo. A ver si consigo pues la traducción literal. Em, Vamos a ver, vamos a ponerlo, a ver si de alguna manera pues saco, por lo menos fonéticamente. No, no te fíes. Sí, la segunda se llama Saigo no Bansan. Perfecto, bueno, pues estas son las dos canciones. Y bueno, tenemos por aquí a Sashiko como vocalista y guitarrista, Yuko guitarra y coros, Sayaka bajista y coros, Yuumi, bueno, pues batería y coros, supongo. Porque me pone aquí Alexi Bombo, pero no sé yo. A ver si es que solamente, si maneja solamente el bombo de la batería. No, veo una batería aquí al fondo. Esto es... Conociendo a Alexi lo mismo es algún examen o algo que nos ha puesto, ¿no? ¿Me Para que quieres, suspendamos otra vez. me quieres confundir, Alexi? No, no manipules mi mente, por favor. Bueno, que ya tenemos suficiente. Pues amigos, a disfrutar. Doble reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Guau, muy interesante, un ritmazo. Se te van los pies y si empiezas a escuchar la música. Fenomenal, Flip. Bueno, más o menos voy recordando sensaciones de la vez anterior. Es, bueno, pues esta primera canción que recordemos que se llama Catoniago, pues es, la veo muy potente, como una especie de rock alternativo, con un toque rebelde así. Me gusta ese,
es muy intenso, ¿verdad, David? Sí, sí, que estaba Y muteado. sí, sí, te veía ahí y digo, bueno, digo, Me dentro de muteaba ahí, estaba hablando yo solo. digo, si me empiezas a hablar con lenguaje de signos, me empiezo a preocupar ya. No, muy bien, muy bien. Veo que con mucha energía, que un ritmo que tiene cierta influencia punk y grunge. La batería es agresiva, me gusta. Sí, Y nada, el bajo me ha gustado porque bueno, lo atacaba con púa, pero era como un ritmo constante, ¿vale? Que iba como en plan cíclico, ¿vale? Pero era mm, que se te iban los pies, ¿vale? Es decir, que llevaba realmente el peso, un ritmo denso, así como que iba arrastrando a los demás, ¿sabes? Me gusta bastante. Las guitarras con acordes disonantes, así, es una cosa extraña. Y me parece que esa chico, bueno, que siempre digo que tiene mérito tocar cualquier instrumento y cantar a la vez, en y este caso la cantar, sí. guitarra, me gusta porque, por un lado, hace melodías, por otro lado, incluso desgarra un poquito la voz y es emocional cuando canta, ¿no? Así que todo eso mezclado me parece muy buena interpretación. Sí, además que está ahí animando al público. Ha soltado la guitarra. Lo que no me ha llamado la atención es que no estaba dando palmas, estaba dándose. Primero se ha dado en la muñeca y luego se ha dado en el antebrazo. Claro, claro, Digo, efectivamente. hombre, si no llevas el micro, pues da palmas normales, ¿no? Claro, claro. Este gesto es normalmente cuando tienes el micro y para no Claro, efectivamente. haces así, ¿no? Pero Eh, como no tenía el micro en el pie, pues chica, pues, das palmas normales y la se ha hecho un lío, se gente. ha hecho un lío, no pasa nada, se ha hecho un lío. Ya está. Bueno, Cosas, pues, cosas bueno, que me salen. también puede ser que no haya hecho palmas porque al tener la púa, dice, a ver si se me Bueno, va a ir la también púa. puede ser. Y dice, bueno, voy a hacerlo aquí que es más suave. Bueno, salvando eso, también, mira, la interpretación de la canción, a ver, por un lado, dice que es una metáfora del yo roto, la parte del alma que se revela contra la cordura. Vale. Después, bueno, sigue con eso, ¿no? Con el simbolismo y dice, bueno, pues que todo está al revés, ¿no? Está todo invertido, la razón, la locura, la libertad y la opresión. Y después habla de una palabra mágica o ritual inventada para expresar que lo que el lenguaje común no puede. Así que bueno, pues escucha, es que hasta a cualquier canción le da un sentimiento más profundo. Es que Qué las letras flipante. que buscan allí en Japón son muy enrevesadas. Claro, aquí en España es lo primero que rime y después ya veremos, ¿no? Es que luego ya lo medias reglas. Qué bueno. Venga, vamos a continuar. 「
también esta canción, muy, el solo me ha encantado, el muy hard rock. Sí, sí. Em, Son como las chicas Fender, ¿no? Porque tenía el bajo, el Precision Bass de Fender, la bajista, la cantante tiene un Fender, creo que es en modelo Jaguar, y, y la tercera también era otro tipo de Fender que ahora mismo no caigo en cuál era. Un sonido muy bueno, muy enérgico, el manejo de los riffs y el ritmazo que le imprimen es increíble, todo es muy frenético, es lo típico que deja al público extasiado. Eh, Además que la guitarra ha estado toda la canción ahí haciendo punteo. Y la verdad es que, y es eso lo que se ha marcado, vamos, de quitarse el sombrero. Así ha salido volando. Totalmente, totalmente. Bueno, pues aquí tenemos el primer tema que hemos visto y ahora vamos con el siguiente que, si no recuerdo mal, a ver, se llamaba Saigo no Bansan. Bueno, por lo que yo averigüé que lo mismo no es, pero bueno, sería en español como La Última Cena, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si seguimos con el nivel de intensidad, que yo creo que sí, porque este grupo es impresionante, ¿eh? Es un grupo muy cohesionado, muy equilibrado y con un ritmazo y un sonido súper Sí, potente sí. en directo. Es una banda totalmente de directo. What they were, by the way, and I don't know me what they were, by the way. お子様あるでしょ、ハニーハニーハニーどうぞ、ハニーハニーハニーどうぞ、ハニーハニー素敵な最後の晩餐をしましょう。もっと頼んで。気づく恋は正直無理省エネ度のカロリー味気ないガリガリなマイカーレストランは CS8 永遠のさよならカウントダウンが始まるフライト祈れなき手胸に十字架もあるけ許されるべく神に裁かれ What they were Venga, ahora que iba a empezar el estribillo, le doy un poquito para atrás. Otra canción súper enérgica, muy pegadiza, pero extremadamente pegadiza. Esta es Sí, de... de hecho, casi que me gusta más que la otra. Sí, sí, esta es de la típica de escuchar en la radio y decir, guau, qué temazo. Sí. Ya estaba yo ahí barruntando, digo, ¿cuál es el modelo de guitarra de la otra? Y es una Telecaster, así que es la Fender Telecaster. Y la Jaguar es la de la cantante, así que bueno, más o menos ya están ubicadas, que si no, no me quedo tranquilo, yo soy así. Bueno, pues este tema, pues también mucha intensidad, muy crudo. Me gusta, me gusta. El tema de la letra, pues va relacionado con un momento de ruptura. Em, Ahora, puede ser amoroso o tal vez vital, ¿vale? Es decir, no,
no se sabe, ¿no? Y claro, simboliza esa última cena, ¿no? Del título simboliza como la última vez que se produce ese encuentro en el que dos personas comparten algo, sabiendo de que no va a haber otra ocasión, de que no va a haber un mañana, ¿no? Y bueno, Es pues, duro eso, ¿no? ¿qué? Que es duro el tema, ¿eh? Es duro, es duro. Entonces, claro, la lucha interna de querer aferrarse a algo que inevitablemente se va. Y hay que aceptar esa separación. Así que bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Pues Mm, no, no lo diría yo, que fuera tan triste el tema. bueno, porque yo, a ver, muchas veces el tema, eso se puede expresar no solamente con tristeza, sino con rabia a veces, ¿no? Sí, bueno, pero no está nada. Bueno, de hecho, la vocalista en esta está más activa, ha armonizado Sí, con la otra guitarrista sí, y la verdad es que me está molando mucho. está genial. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, es decir, esta banda con la intensidad que le imprime, la entrega y el sonido de conjunto que ofrecen me parece súper compacto y tienen la habilidad de que le imprimen unos ritmos que enseguida estás súper dentro de la canción. Sí, Venga, vamos a seguir. What they were, by the way, gonna forget to never run. What they were, by the way, say you're to the end of your honey, 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 only最後のバスをしましょう。What they were, by the way, あなたの波の What they were, by the way, お子様あげでしょ Honey, 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 どうぞ Honey, 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 どうぞ Honey, honey, 素敵な最後の晩餐をしましょう。もっと頼んで次の曲だラスト Ahí ya se preparaban para otra canción. sí, sí. Fenomenal. Madre mía, Yo creo menuda que guitarrista, ¿eh? sí, 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 son estupendas todas. Yo creo que va a ser, con esta doble reacción, va a calar en nuestra audiencia y más de un amigo del canal va a decir, ostras, ¿y cómo es que no he visto yo a este grupo antes? Y anotado en la agenda, ¿no? Para seguirle Sí, la sí. pista porque son increíbles. Son muy buenas, sí. Son muy buenas, muy buenas. Una banda que espero que tengan continuidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexi, por traernos pues a Flip con esta doble reacción que nos ha encantado. Así que Que amigos, con Flip hemos flipado. hemos flipado, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado lo que he dicho. Os agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Ya sabéis,
Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Bien, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.